El PRD cumple 25 años, un cuarto de siglo, y es un partido que sigue buscando su perfil y su futuro. Un partido que ha estado tan cerca del poder como de su ruptura y balcanización. Muy buenas noches, yo soy Esdras Chabot. El PRD es un partido formado desde su fundación por corrientes que transitan entre las posiciones más tradicionales del nacionalismo revolucionario y una izquierda moderna. Un partido en busca de su personalidad. ¿Qué tal? Soy Pablo Iriar. El PRD enfrenta hoy, 25 años después de su fundación, los mismos dilemas que entonces. Mientras Morena con López Obrador se presenta como una opción radical y antisistema, el PRD se aglutina en torno a personajes como su fundador, Cuauhtémoc Cárdenas, y tiene una figura como Miguel Mancera a la que no termina de cobijar. Bienvenidos, soy Jorge Fernández Menéndez y esto es México Confidencial. El PRD cumple 25 años, un cuarto de siglo, y lo hace azotado por vientos de fractura, como dijo su fundador Cuauhtémoc Cárdenas en el acto de la celebración. Pablo, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. 25 años y no termina de madurar. No termina, como lo decías en la introducción, no termina de acabar su perfil el Partido de la Revolución Democrática, y me parece ahora en una situación bastante crítica. Tiene que recurrir a su fundador, que lanza un discurso de aniversario pues totalmente anticlimático y en favor de retomar radicalismos que le hicieron muy mal al PRD y le hicieron muy mal al país. Ahora, lo que es cierto es que el Partido de la Revolución Democrática se origina en esta mezcla de pues un viejo nacionalismo revolucionario, la ruptura Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo, ruptura del PRI, con una izquierda militante del Partido Comunista. Y esto finalmente confluye en un partido de izquierda que tendría que haber evolucionado hacia posiciones pues, que le diesen la posibilidad de entrar directamente en la lucha por el poder. Lo hicieron finalmente con la figura de López Obrador, y cuando uno ve a 25 años qué es lo que sucedió en el Partido de la Revolución Democrática, no solo la repartición de los distintos núcleos de poder, las corrientes, etcétera, sino otra parte que a mí me parece también muy importante, el hecho de que tienen dentro de su propio partido a figuras del priismo anterior, pero también figuras del salinismo que están ahí, la figura de Manuel Camacho, Marcelo Ebrard, etcétera, en un conglomerado que no alcanza a definir claramente como izquierda un proyecto concreto. Ha sido siempre esta izquierda de caudillo, ya sea Cuauhtémoc Cárdenas o López Obrador, o la izquierda que se destroza entre sí porque no alcanza a tener un denominador. Sí, llama común. la atención que en 25 años líderes reales, presidentes ha tenido muchos, pero líderes reales ha tenido dos, Cuauhtémoc y Andrés Manuel. Se va Andrés Manuel, tienen que volver a recurrir ahora a Cuauhtémoc, pero a mí lo que más me llama la atención con el PRD es la cantidad de oportunidades perdidas que ha tenido el PRDismo. Estuvo muy cerca de la presidencia en el 88, hizo una muy buena elección Cuauhtémoc Cárdenas, y pudiendo convertirse en interlocutor y la oposición en muchos sentidos del gobierno priista de Carlos Salinas, prefirió una posición radical. 3 años después no llegaba al 10%. Ganó el 97 la capital y teniendo una oportunidad enorme se radicalizan, tienen problemas, y el que termina ganando en el 2000 es Vicente Fox. Le vuelve a suceder lo mismo con López Obrador en 2006, y son oportunidades perdidas para haberse convertido en algo más si hubiera mantenido un perfil. Sí, yo creo que haciendo el balance, un balance, intentemos lo justo, de 25 años del Partido de la Revolución Democrática, ¿le ha hecho bien o le ha hecho mal al país? Yo creo que le ha hecho bien. Su sola presencia, pues obligó, forzó, no por ellos solos, pero contribuyó, es la palabra exacta, a cambios de apertura democrática en el país, que sin una izquierda fuerte numéricamente y en las calles, creo que no se habrían dado con tal celeridad. Ahora, ¿ha contribuido al desarrollo del país? No. El Partido de la Revolución Democrática, desde su fundación, se ha opuesto a todas las reformas sustantivas en el país, o a prácticamente todas. Creo que es un partido que ha remado en contra de la modernidad y que ha ido en contra inclusive de lo que toda izquierda en el mundo
ha propiciado, que es el mejoramiento de la economía de los sectores más necesitados. Es que yo creo que ahí el problema radica en que en su fundación confluyeron estos dos sectores. Una izquierda que optó durante mucho tiempo, incluso por la vía armada, por la revolución socialista, etcétera, y que no alcanzó, no pudo transitar hacia un modelo, digamos, socialdemócrata, como sucedió en otros países. Y por otro lado, pero de esa izquierda hay que destacar un punto. Por supuesto que lo que fue el PSUN, el Partido Comunista, ahí estuvieron. Pero ahí no queda un solo dirigente de lo que fue el Partido Comunista que hubiera transitado mucho más hacia posiciones sociales. Y la otra parte, que es el nacionalismo revolucionario, se anclaron en el modelo viejo de ese viejo priismo y todavía hoy no alcanzan a definir una posición como tal. Hoy se están peleando por definir si el partido es un partido de negociación con el gobierno, como es un partido común dentro de una democracia, o si siguen luchando por el electorado intransigente, ahora con López Obrador, como una izquierda más radical. Y ese es un problema que si no definen y no se deshacen de esas ataduras, no lograrán jamás convertirse en una opción de poder. Perdón, me parece sintomático en el propio discurso de Cuauhtémoc Cárdenas ayer, que dio el día de la fundación del Partido de la Revolución Democrática, dice, no estoy en favor de rechazar radicalismos. Bueno, yo creo que la izquierda sí tiene que ser radical en algunos factores. Tiene que ser radical en contra de la concentración del ingreso. Y hoy la tenemos al lado de la mayor concentración del ingreso que se ha producido en la historia del país, en torno a esa figura. La tenemos radical en contra de los monopolios. Y resulta que tenemos a una izquierda que está, pero cerrando filas con el principal monopolio que existe en el país. Una izquierda debería ser contraria a la corrupción y hemos tenido en los gobiernos del Partido de la Revolución Democrática los más detestables ejemplos de corrupción en el ejercicio de la función pública, en contra del despilfarro, y hemos tenido aquí verdaderos atracos como son la obra del metro, segundos pisos en la opacidad. Es decir, yo creo que el radicalismo que está buscando Cuauhtémoc Cárdenas es ser radical en contra de las reformas, un radicalismo que le ha funcionado a la izquierda para mantener su presencia en contra de la modernización de México. Sí, coincido plenamente, pero además la idea de defender los radicalismos, como decía Cuauhtémoc, o como dice Bejarano, o como dicen otros dirigentes del PRD, que algunos están más cerca de Andrés Manuel que del propio PRD, es una idea de un radicalismo que es lo que les ha hecho perder oportunidades. Es regresar un poco a lo que hicieron en 89, a lo que hicieron después en 2007, a lo que hicieron en 98, cuando tuvo su mejor momento el PRD, cuando gana la capital del país y tenía todo para llegar al 2000, y es un radicalismo que no le ha aportado nada nunca al PRD. ¿Es una izquierda o es una izquierda que trata de diseñar un modelo de país o es una izquierda clientelar que lo que quiere es mantenerse en el negocio de guardar el feudo, de seguir teniendo a los electores potenciales y de seguir haciendo dinero dentro de esto? Yo creo que este es el grave problema en el que están teniendo que definirse. O asumen una posición como partido de izquierda capaz incluso de romper con ciertos mitos. Todo el tema de la reforma energética era la oportunidad de oro para una izquierda de decir hasta dónde estaban de acuerdo con una apertura y cómo se podía controlar o evitar que la reforma energética produjese mayor concentración de riqueza o corrupción. Y lo que hicieron fue todos alinearse en contra de la reforma y otra vez al modelo estatista en un planteamiento que para mí es verdaderamente, si no suicida, sí muy dañino para esta idea de modernización. Pero además tiene otro daño. A ver, ¿quiénes son los gobernantes actuales del PRD? Miguel Mancera, el hombre que ganó con mayor cantidad que no es del votos, PRD además. Que no es del PRD, pero bueno, es obviamente... No, quiere decir que no tiene una corriente suya. Pero es su candidato, ¿no? Así es. Está Graco Ramírez, un hombre que tiene peso a lo largo de toda la historia de la izquierda, la historia reciente de la izquierda. Tienes a Arturo Núñez en Tabasco, que nadie puede acusar a Arturo Núñez de ser un hombre radical, quienes lo conocemos hace muchos años. Y ninguno de esos gobernadores termina respaldado plenamente por su partido, porque por distintas razones sus partidos van por una vía y ellos tienen que estar gobernando. Ellos tienen la responsabilidad del poder. Es el clientelismo del que hablaba Ezra. Me parece que el PRD está instalado en una posición en este momento para solamente obtener dinero.
obtener posiciones de poder y no está para impulsar una agenda nacional. Cuando lo ha hecho, se ha tenido que echar para atrás. En el caso de la reforma educativa, que debería ser fundamental para una izquierda luchar para que todos tengan igualdad de condiciones, un terreno parejo a través de la cimentación de una educación buena, de calidad para todos. Se han tenido que echar para atrás y ahora en su 25 aniversario terminan diciendo vamos en contra de todas las contrarreformas que se han aprobado en este sexenio. Incluyendo la que nosotros votamos. Incluyendo la que votamos. O sea, es un mea culpa de que estamos en el pacto, pero no debimos haber estar en un proceso de crisis, pero sobre todo muy ajenos a lo que es la izquierda, porque están en lo que decía Erra, un grupo pro-corporativo y para obtener dividendos políticos y económicos. Ahora, el hecho es que los gobernadores perredistas están más alineados a toda esta línea de negociación porque tienen que ejercer directamente la responsabilidad del poder. Es muy fácil desde la Cámara de Diputados o de Senadores o en la calle estar hablando o denunciando a las reformas aprobadas como reformas fallidas o negociaciones ilícitas cuando no tienes ese tipo de responsabilidad. Pero ahora tienen otro problema, que es la definición de su dirección nacional. Carlos Navarrete dice claramente, yo voy, a mí no me importa que Cuauhtémoc Cárdenas diga que la unidad es producto de la necesidad de estar todos alrededor del caudillo, yo voy a ir y yo creo que este puede ser el momento, si no de la fractura, sí de la definición de prioridades. Bueno, eso es la presión que ejerce Cuauhtémoc Cárdenas al decir hay vientos el Estado soy yo. De fractura y para evitar la fractura y por eso también ese discurso, la opción soy yo en lugar de Navarrete, que es el que puede generar la fractura. Eso creo que es bastante evidente, pero lo cierto es que mientras no asuman una definición y no asuman un perfil, el que va a seguir creciendo es Morena. El que va a seguir creciendo es Morena, el que va a obtener los dividendos Morena, porque el único que tiene un discurso creíble, contestatario, claro, es López Obrador y no los chuchos. Sin embargo, creo que en este 25 aniversario hay que apuntarle al PRD algún par de aciertos importantes en la vida pública del país, como fue acelerar la apertura del sistema con Cuauhtémoc Cárdenas como candidato presidencial en el 94. Tuvimos el primer debate televisado a todo el país y creo que en gran parte fue por la presión de una izquierda viva, que estaba actuante en las calles, en los medios. Y claro, les fue como en feria en el debate, pero ese es otro punto. Y otro asunto más, programas sociales de López Obrador que sí dieron resultado y que sí han sido tomados por todos los otros gobiernos. Y un tercer punto, hay temas de la agenda nacional de derechos de minorías, el tema de matrimonios de personas de un mismo sexo, el tema de aborto, que hay que reconocer, los puso el PRD, o por lo menos un sector del PRD, porque Andrés Manuel no estaba de acuerdo con esos temas, los puso el PRD, ahí están, y bueno, yo creo que son una contribución a los derechos. Muchos pensaban que la transición democrática mexicana se iría por la izquierda, eran los que la habían impulsado quizá con mayor peso, terminó siendo Vicente Fox, la derecha panista, la que impulsó o la que ganó en ese sentido, y hoy el PRD tiene que definirse claramente para armar una izquierda que pueda ser una opción de gobierno en todo el país y no solamente una alternativa local, eventualmente con agendas solamente para determinados grupos. Sí, ¿no? Y quizás, regresando a lo que decíamos al principio, definir su perfil, definir su línea. ¿Por qué? Porque mientras se mantenga la indefinición, lo que va a crecer es la otra izquierda, si la llamamos así, que es Morena. Y que finalmente representa un planteamiento que queda fuera de todo el esquema, digamos, de negociación. No están ahí para negociar ni Morena ni los sectores radicales, están para imponer condiciones y para, desde un espacio muy, muy reducido, tratar de seguir manteniendo el poder que tienen. Pero ojo con lo que pueda pasar, ojo con lo que pueda pasar. El PAN ya demostró, por las razones que ustedes quieran, que en 12 años pudieron crecer un promedio de 1.5%, una barbaridad a la baja. Si ahora no tenemos un respiro económico, si no tenemos mayor crecimiento y mejor seguridad pública, me parece que las alternativas radicales van a estar cada vez más al alcance de las expectativas del votante. Pablo, Erra, amigos, gracias. Buenas noches. Lo registrado este 1 de mayo revela que lo delicado no es quién gana menos o quién gana más, si son los trabajadores los mal pagados o los empresarios los abusivos. En los hechos, los que estamos perdiendo somos todos.
Las inconformidades de ambos bandos deben ser escuchadas con atención y tomarse las medidas que, si bien conocerán del desacuerdo, que sea esta la característica de las minorías y no como en el presente de las mayorías y en diferentes sectores, por desgracia. Se emprenden desgastantes luchas que terminan con malas determinaciones. Un ejemplo lo encontramos en los cambios fiscales que cumplen con exigencias empresariales manifestadas en diversos foros y con advertencias de por medio, al tiempo que se otorga reducción de impuestos a nuevos contratistas petroleros. El mensaje presidencial fue claro al señalar el objetivo de contar con un México fuerte, con mejores empleos y salarios. Solo falta que lo dicho se convierta en orden para ser cumplida a la brevedad por los integrantes de su gabinete.